Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, jueves 11 de septiembre, titulada Intersección. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos en este día para abrir su palabra y aprender más de usted. Nos presentamos delante de usted con corazones dispuestos, sabiendo, Padre, que sin su Espíritu Santo nada podremos entender ni aplicarlo en nuestra vida. Y hoy, al nosotros reflexionar sobre el ejemplo de Moisés, le pedimos que hable a lo profundo de nuestro ser, que abra nuestros ojos para que podamos ver su amor en acción, nuestros oídos para que podamos escuchar su voz y nuestro corazón para poder recibir su llamado. Enséñanos, Padre, lo que significa clamar por otros, a amar de forma desinteresada y a caminar con usted aun cuando el pueblo se aparte. Que cada palabra compartida hoy, Padre, sea dirigida por usted y que podamos salir de aquí no solo con conocimiento, sino con convicción y compromiso. Quédese con nosotros, Padre, y dirige este momento. Glorifíquese en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, nuestro intercesor fiel. Amén. Hay momentos en la historia en lo que una sola oración cambia el destino de muchos. No fue un discurso político, ni una estrategia militar, ni un pacto humano lo que detuvo la justa ira de Dios ante la idolatría del pueblo. Fue la voz de un hombre quebrantado, subiendo al monte con más peso en el corazón que las tablas en las manos. Mientras abajo se celebraba el pecado, arriba se libraba una batalla silenciosa por el perdón. Lo que ocurrió allí no fue solo un diálogo entre Moisés y Dios, sino un retrato anticipado de algo que era mucho mayor, la profundidad del amor divino hacia los que menos los merecen. En ese momento, Dios no solo respondió a una súplica, sino que dejó entrever el plan eterno de redención. Lo que Moisés inició como un intercesor terrenal, Jesús lo consumaría como Salvador eterno. Éxodo 32, 30 y 32. Al día siguiente Moisés volvió al Señor y dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron un dios de oro. Pero ahora, si tú perdonas sus pecados, y si no, raécme ahora de tu libro que tienes escrito. La gravedad del pecado del pueblo. En el capítulo 32 de Éxodo nos relata cómo los israelitas, ante la prolongada ausencia de Moisés en el monte, fabricaron y adoraron un becerro de oro. Esto provocó la ira de Dios. Moisés reconoce la rebelión del pueblo y se presenta ante Dios con una petición inusual: interceder, suplicar el perdón e incluso ofreciéndose a ser borrado del libro que Dios ha escrito si es necesario. Esta intercesión nos muestra a nosotros el profundo compromiso de Moisés, su disposición al sacrificio y su amor por el pueblo, incluso a costa de sí mismo. La actitud de Moisés es vista como una figura anticipada de Cristo, un intercesor que lleva nuestras cargas a un dispuesto de entregarse por el bien de otro. La palabra conocida esta palabra proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar el pecado de otro, similar a la idea expresada en Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a interceder por otro? Moisés nos muestra el nivel de solidaridad y compasión radical.
nos retas a preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a orar insistentemente por otros, incluso a costa de nuestra comodidad? La intercesión no anula la consecuencia del pecado, pero abre. Aunque Moisés intercede con audacia, la consecuencia del pecado siguió, teniendo impacto en el pueblo. La intercesión de Dios trae perdón, pero no siempre borra todo el efecto. Jesús como nuestro gran intercesor. Moisés apuntaba con su vida hacia la obra de Cristo, quien carga con nuestros pecados en la cruz de forma definitiva. Nuestra confianza está en su intercesión, continua, Hebreos 7:25. ¿Cómo se refleja en nuestra vida este tipo de intercesión que Moisés demostró? ¿Qué significa para ti que Cristo lleve tu pecado? ¿Cómo cambia tus perspectivas hacia otros? ¿Cómo nosotros podemos ofrecer intercesión por todos aquellos que estamos viendo alejarse o que están en pecado al estilo de Moisés? Hoy estamos profundizando en la intercesión poderosa y sacrificial de Moisés. Cómo él fue un tipo de Cristo. Y reflexionamos en cómo esa misma compasión y devoción debía y puede reflejarse en nuestra vida personal en oración, en nuestra vida personal de oración e intercesión. Éxodo 32 a 30 y 32. ¿Cuán lejos fue Moisés en su oración, intercesor en favor de los pecadores? Esta pregunta está en nuestro estudio bíblico. Moisés llegó muy lejos en sus oraciones intercesoras por un pueblo que es pecador. Este es uno de los momentos más conmovedores de toda la Biblia en cuanto a la intercesión. Observemos el pasaje completo. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le suplicaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego por este pueblo, que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Pero ahora, si tú perdonas sus pecados, y si no, raécme del libro que tienes escrito. ¿Qué tan lejos fue Moisés? Reconoció el pecado del pueblo. Moisés no minimizó la gravedad del pecado, lo llamó lo que era un gran pecado, pero no lo desechó, no lo condenó, sino que decidió rogar por ello. Subió a encontrarse con Dios. Él regresó al monte para hablar directamente con Dios. Subió con una intención clara: interceder a favor de los pecadores. Suplicó perdón y dijo: que perdones ahora sus pecados. Moisés pidió a Dios que mostrara misericordia, aunque el pueblo no lo merecía. Se ofreció a ser borrado del libro de la vida. Este es un punto culminante. Moisés dijo: si no, raécme ahora de tu libro que has escrito. Esto significa que estaba dispuesto a sacrificar su propia salvación si eso podía asegurar el perdón del pueblo. Quería compartir el destino del pueblo, no ser salvo él solo. Esto nos muestra a nosotros que un amor desinteresado y un espíritu de sacrificio bien profundo. ¿Qué nos revela esto de Moisés?
revela que tenía un corazón pastoral lleno de compasión, que tenía una profunda identificación con su pueblo, a pesar de sus errores, y que tenía, esto es un tipo como el de Cristo, que no solo intercedió, sino que dio su vida por las de los pecadores. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a orar con ese mismo fervor por otros? ¿Intercedemos por aquellos que han caído o simplemente los criticamos? Moisés nos reta a que podamos vivir una vida de intercesión profunda, con amor, con entrega y con sacrificio. Moisés, Moisés pidió a Dios que cargara con los pecados del pueblo, y el Señor lo hizo finalmente en Jesús. ¿Cómo nosotros podemos asimilar esta asombrosa verdad que nos dice ella acerca del amor de Dios por la humanidad caída? Esta es otra pregunta que tenemos en nuestro estudio. Esta es una de las verdades más profundas del Evangelio. Con lo que Moisés pidió simbólicamente en Éxodo 32, Dios lo cumplió literalmente en Jesús. ¿Cómo podemos asimilar esta verdad asombrosa reconociendo el costo del perdón? Moisés ofreció cargar con los pecados del pueblo, una oferta noble pero insuficiente, porque él mismo era pecador. Sin embargo, Dios aceptó esa intercesión en el futuro, no como con Moisés, sino con su propio Hijo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Jesús, el único, sin pecado, fue el único capaz de llevar el castigo de los pecados de todos nosotros. Esto nos muestra a nosotros que el perdón no es barato, sino profundamente costoso. Viendo el corazón de Dios revelado en Jesús, la oración de Moisés, raécme de tu libro, nos muestra el amor de un siervo por su pueblo, pero en Jesús vemos algo aún mayor. Dios no solo aceptó la carga, sino que Él mismo la llevó. En Jesús, Dios no castiga a otro inocente. Dios en Cristo se entregó por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Aceptado que no somos salvos por mérito, sino por gracia. Asimilar esta verdad significa abandonar todo intento de ganar el favor de Dios. Jesús ya lo hizo todo. Lo que Moisés deseaba, Jesús lo cumplió con su vida y con su muerte. ¿Cómo reflejamos ese amor en nuestras relaciones? Cuando nosotros entendemos que Dios estuvo dispuesto a darlo todo por salvarnos. Entonces nosotros perdonaremos más, juzgaremos menos, serviremos con humildad, oraremos por otros, como lo hizo Moisés, y porque el amor de Dios no solo se contempla, sino que se imita. ¿Qué nos dice eso del amor de Dios por la humanidad caída? Nos dice que Dios no nos da la espalda nunca en nuestra rebeldía, que no nos salva desde la distancia, sino que entrando en nuestro sufrimiento, que el amor de Dios es personal, es profundo y es sacrificial, que no hay nadie tan caído que esté fuera del alcance de su gracia. La oración intercesora de Moisés fue un reflejo del corazón de Dios, pero en Jesús nosotros podemos ver que el cumplimiento pleno de esa intercesión, un Salvador que no solo oró por nosotros, sino que murió por nosotros. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, cuando el cielo abrió sus brazos para nosotros, Dios no ignoró el clamor de nosotros y tampoco ha ignorado el nuestro.
Cada lágrima, cada súplica, cada momento en que pensamos que estamos demasiado lejos, Dios ya había tomado la decisión de acercarse más de lo que nosotros nos imaginamos. Él no se quedó observándonos desde el cielo, viendo cómo caíamos. Él descendió, se encarnó, se entregó por amor por cada uno de nosotros. Y hoy no estamos frente a un monte humeante ni a un becerro de oro, pero sí estamos frente a decisiones eternas. La pregunta no es si Dios está dispuesto a perdonarnos. Él ya extendió su mano. La cruz no lo prueba. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a ir por aquel que ya lo dio todo por nosotros? Hoy Dios no nos llama a subir un monte, sino a abrir nuestro corazón. Si está cansado de cargar tu culpa, si has sentido que tu historia está demasiado rota, si quieres ser parte del pueblo que no solo recibe gracia, sino que intercede por otros, entonces este es tu momento. Dile a Dios, Padre, aquí estoy. No quiero solo ser perdonado, quiero ser transformado. Hágame a alguien que ame como usted nos ama. Yo quiero decirle eso al Señor. Señor, estoy aquí. No quiero solo ser perdonado. Quiero que usted pueda transformarme. Transforme mi corazón. Hágame alguien que ame como usted nos ama. Ayúdeme que yo pueda ser esa persona que ame como usted nos ama. Padre, hoy le entregamos todo, nuestra vida y todo lo que hacemos en ella. Vamos a orar para culminar con este repaso. Amado Padre Celestial, hoy hemos sentido el peso de una historia antigua que aún late en nuestros corazones. Gracias por mostrarnos a través de la intercesión de Moisés un reflejo del amor incomparable que usted mismo nos entregó en la cruz. Gracias porque no nos dejó solos en nuestra rebeldía, porque cuando merecíamos juicio, usted ofreció misericordia. Cuando huíamos de usted, usted nos buscó. Cuando estábamos perdidos, usted vino a nuestro encuentro, Padre. Perdónanos por las veces que hemos repetido el error del pueblo, por preferir nuestros ídolos antes que su presencia, por vivir lejos del monte de la oración, por cerrar los ojos a los que también nos necesitan nuestra intercesión. Y hoy le pedimos algo más, Padre, que perdón. Le pedimos transformación. Hagan intercesores como Moisés, con corazones dispuestos a orar por otros, Padre, a cargar en oración las vidas rotas y a reflejar su compasión en un mundo que tanto lo necesita. Gracias por Jesús, por haber sido el intercesor perfecto. Gracias por no darnos por perdido. Gracias por abrirnos nuevamente el camino del corazón del Padre. Y hoy nos vamos de este repaso con una decisión bien clara: vivir como personas alcanzadas por la gracia y comprometidas por la cruz. Pues nos ponemos este día en sus manos para que todo lo que hagamos sea dirigido por usted. En el nombre de aquel que intercede por nosotros cada día, Jesús nuestro Salvador. Todo se lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Recuerden, nuestra cita sigue siendo mañana. Vea de hoy, pero regrese mañana. Hasta mañana. Que pasen un feliz y bendecido día. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.